Hola, hola, tengan todos muy buenos días. Sean bienvenidos a una clase más de estudios sociales. Bienvenidos y bienvenidas, esperando pues que se encuentren bien en todos los aspectos. Buenos días, Carlos, en todos sus aspectos, ¿verdad? Y que sobre todo hayan podido descansar por la noche. Así que bienvenidos y bienvenidas. Habemos 19 de 27. Hoy pues nos toca la presentación de los proyectos de STEAM, ya que pues la fecha se venció el 22, creo que fue, y pues tuvimos espacio. Así que ahora prepárense los grupos. Ojalá que en el transcurso del video del contenido socioemocional, los demás puedan unirse a la reunión. Si no está ahí alguien de su equipo, llámele, escríbale, dígale que pues tiene que estar presente en la reunión, ¿verdad? Porque, pues bueno, voy a compartir la agenda para que tenemos diseñada para este día. La tenemos ahí en pantalla: el saludo, la reflexión, los comentarios, la presentación de proyectos STEAM, preguntas y respuestas, la despedida y el cierre. También tenemos las indicaciones para el desarrollo de la clase, pues siempre, ¿verdad? Tener a la mano el libro de texto o guía de la clase, escribir la fecha y contenido e indicador de logro en su cuaderno, escribir la idea principal del contenido socioemocional, tomar apuntes de clase en su cuaderno, participar, realizar las actividades de la clase, despejar las dudas durante la clase y estar atento cuando se pase lista a través del chat y el micrófono. Seguir todas las indicaciones anteriores. Bien, eso es lo que tenemos para este día, lo que se va a realizar. Tenemos la agenda y las indicaciones. Vamos a dar paso según nuestra agenda a la parte que corresponde al contenido socioemocional, que pues como usted bien lo sabe, esta semana estamos enfocados en la toma de decisiones, ¿verdad? Así que pues en este momento voy a cargar y le voy a compartir el video del contenido socioemocional. Quiero que le ponga atención y luego vamos a realizar los comentarios. Así que pues vamos al video. Uy, espérenme que se me le puso play. Muy bien, ahí lo vamos a dejarse. Bien, ahora sí, les voy a compartir, esperando que al finalizar el video ya estén todos conectados a la clase para el desarrollo que es la presentación de los proyectos STEAM. Así que le voy a suplicar que pues durante el desarrollo de lo que es el contenido socioemocional puede acordar allí quién va a presentar pantalla. Recuerde pues que van a compartir pantalla y nos van a enseñar dos cosas. Primero, el video y segundo, pues la página web que usted ha diseñado. Pero vamos al video y luego voy a seguir dando algunas indicaciones antes de iniciar la presentación. Veamos el video. Esta pestaña, aquí está. Quiero compartirle. Tengo acá el detalle de tareas. Quiero compartírselo antes de iniciar la presentación de los proyectos, ¿verdad? El proyecto de Identidad Cultural 2021, ya esta parte es el producto final, que en la materia de estudios sociales es un cortometraje, ¿verdad? Bueno, los criterios son: presenta con creatividad y respeto los principales ritos que generan la identidad religiosa, 2 puntos, ¿sí? Eh, Expone la temática que representen los símbolos, deidades y libros sagrados y que distinguen a cada una de ellas. 1 punto. Utiliza recursos gráficos o virtuales para representarlos. 1 punto. El guión del cortometraje. 1 punto. Expone sobre las distintas religiones que existen en el mundo, cuáles son sus dirigentes, cómo se organizan, en qué regiones han esparcido sus símbolos, etcétera. 2 puntos. La duración de 15 a 30 minutos. 1 punto. La coevaluación, 1 punto. Y la autoevaluación, 1 punto. Ahí tenemos su nota total, ¿verdad? Que es lo que dice en las indicaciones. Trabajarás en tu equipo de trabajo. Ahí lo tenemos, ¿verdad? Ahí están asignados. Luego dice: elaborarás un cortometraje donde representes una historia. No es una exposición, es una historia sobre sus dirigentes, cómo se organizan
en qué regiones se han esparcido, qué símbolos y libros sagrados tienen. Utilice toda su creatividad. 4, la historia del cortometraje como también la musicalización deben ser de tu propia autoría. Se realizarán revisiones durante las clases, que ya lo hicimos, ¿verdad? Yo estuve en reuniones con ustedes. Puedes realizarlos en cualquier plataforma digital. Los subirás a YouTube, ¿sí? Recuerde tener en cuenta los derechos de autor. Luego de realizar el cortometraje, lo subirás a la página web que estás realizando con la materia de informática. Y para finalizar, los pondrás tu cortometraje en clases. A este pues vamos al punto 9, ¿sí? A la presentación. Bien, dicho esto, pues vamos a dar inicio. El equipo 1. ¿Está el equipo 1? Sí, profe, Jenny ya va a empezar a compartir. Vaya, excelente. Bien, vamos a quedarnos ahí con el equipo 1. Ya lo podemos ver, pero no lo escuchamos. Posiblemente no le activó compartir el audio. Cuando usted comparte la pantalla, abajito le sale un cuadrito que tiene que ponerle allí para que se pueda, para que lo podamos escuchar todos. En este caso tendría que dejar de compartir, luego ir a compartir de nuevo y activarle el cuadrito. Jenny, también pueden estar en los 3 puntitos que te salen cuando compartes la pantalla y dice compartir el audio. No sé qué pasó. Ahí está. Muy bien. Ya lo vemos, pero no sé si. Dele play. Vamos a La ver si. historia del cristianismo comienza en Hoy el sí ya se libreto de escucha. Génesis, cuando Adán y Eva desobedecen a Dios. Dios hizo una promesa. Él dijo, te enviaré un libertador que trae la paz con Dios y rescataré a la humanidad de la esclavitud del pecado a la que estaban sujetos. Esa misma promesa es dada a Abraham. Dios le dijo que de su descendencia por vender al libertador que traería bendiciones a todas las familias de la tierra. Y para que toda esa promesa fuera cumplida, Dios le daría un hijo aún en su vejez. Además, Dios le promete que habitaría tierra de Canaán para siempre. Cuando Isaac, el hijo prometido de Adán, crece, también recibe la misma promesa que su padre Jacob. Su hijo también la recibió. Jacob tuvo 12 hijos, de los cuales se formó la nación de Israel.
De ahí José, uno de los hijos de Jacob, es vendido como esclavo de Egipto, en donde más adelante es instituido como gobernador. Dios tenía un plan con todo esto, pues fue así como Jacob y su familia llegaron a Egipto y se instalaron ahí. El rompecabezas de Dios comenzó a armarse. Jacob, antes de su muerte, predice el futuro de sus hijos y revela la promesa de Dios acerca del libertador, que en este caso sería descendiente de Judá, a quien Jacob contribuye como principal de sus hijos. Pasados los años, los hijos de Jacob se fueron multiplicando, formando un gran pueblo, pero fueron esclavizados en Egipto. En ese tiempo, Moisés es puesto por Dios para liberar a Israel. Él llevó a Israel por el desierto hasta llegar al monte Ored, en donde Dios hace un pacto con el pueblo. Después de 40 años de rodear el desierto, por su desobediencia, se instalaron junto al río Jordán, donde Moisés repite la ley y le recuerda que el libertador vendría y ellos decían obedecer. Moisés muere, pero Dios levanta a Josué para dirigir el pueblo a la conquista de la tierra prometida. Luego de muchas batallas, Israel se establece en Canaán. Una serie de eventos suceden ahí donde se olvidan de Dios y cada quien hace lo mejor que le parece en ese momento. Cuando Dios levantó pequeños libertadores que llamaban al pueblo a volverse a Dios, hasta que Dios llama a Samuel, el cual reta al pueblo a regresar a las adoraciones verdaderas, pero ellos rechazan el gobierno de Dios y piden un rey como lo tienen más naciones. Después de haber experimentado un reino cruel con Saúl, Dios les da un rey bueno, David, del cual descenderá el libertador que reinaría por la eternidad. La desobediencia constante del pueblo llevó a la división de la nación, el reino del norte y el reino del sur. Dios tiene un propósito al perimetrar que Israel fuera dividido en los reinos. Esta es otra pieza del rompecabezas de Dios. Tristemente, ninguno de los dos reinos escuchó a Dios y por eso permitió que fueran esclavizados. Israel fue llevado a Asiria en el año 722 a.C. y Judá a Babilonia en el año 605, que culminó con la destrucción del Templo de Jerusalén en el año 586 a.C. Este es el periodo al que se le llama el exilio. Los judíos estuvieron exiliados en Babilonia. El plazo que Dios había indicado por boca del profeta Jeremías era de 70 años. Después de esos 70 años, un remanente judío regresa a su tierra. El primero regreso fue guiado por Zorobabel y Jesuá en el año 536 a.C. El segundo bajo la dirección de Esdras en el año 458 a.C. y el tercero fue Nehemías en el año 445 a.C. En este periodo los judíos reconstruyen el templo y los muros de Jerusalén y restablecen su festivo y sus sacrificios. En este periodo los profetas que anunciaron y recordaron la llegada del libertador fueron Ageo, Zacarías y Malaquías. Ellos fueron los últimos profetas en el Antiguo Testamento. El periodo del exilio, el profeta Daniel relata cómo Dios soberanamente permite que Israel sea conquistado por los imperios gentiles por Babilonia en el año 605 al 539 a.C. por medio perdía en 539 al 331 a.C. por Grecia el 331 al 146 a.C. y por Roma en el año 146 a.C. al 476 después de Cristo. Después del periodo de Nehemías y las últimas profecías de Malaquías, llegan los famosos 400 años de silencio que concluyen con el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista en Lucas capítulo 1. Antes de pasar a la época del silencio, debemos tomar en cuenta que el exilio trajo grandes beneficios para la cultura judía, que luego fueron importantes para la propagación del cristianismo. Los beneficios adquiridos en la diáspora, nombre que también se le da al exilio, fueron el establecimiento de rabillos y escribas. Ellos se dedicaron a estudiar rigurosamente la Torá, enseñar al pueblo cómo deberían cumplir los mandamientos de Dios. Otro cambio fue el establecimiento de sinagogas. Estas sean lugares de reunión donde se estudiaban la Torá. Como Nabucodonosor había destruido el templo en el año 586 a.C., ya no tenían dónde ofrecer sacrificios a adorar a Dios.
Otro cambio de suma importancia fue la traducción del Antiguo Testamento al griego, y esta traducción se llama la Septuaginta, según la leyenda judía alrededor del año 250 a.C. Ptolomeos Filadelfo reunió 72 eruditos que se encargaron de traducir el Antiguo Testamento al griego de 72 días. Por esta razón, el término Septuaginta, que significa 70 en latín, fue el nombre que se asignó a esta obra. Es posible que la labor de traducción se haya realizado en el año 250 a.C. y 125 a.C. en Alejandría. La Septuaginta se convirtió en la traducción griega del Antiguo Testamento más importante y de mayor uso, pues la mayoría de escritores del Nuevo Testamento la consultó y la citó en sus escritos. Después de Babilonia, los judíos pasaron de ser sometidos por los persas. Ellos permitieron que los judíos reconstruyeran Jerusalén y aún se los permitió el ejército de su religión sin interferencia oficial del gobierno entre el año 334 y 331 a.C. Alejandro Magno derrotó a Darío, rey tercero de Persia, en 3 batallas decisivas que le dieron el control de los territorios persas, quedando Israel bajo el dominio griego en el 332 a.C. Alejandro murió misteriosamente a los 33 años, o sea, en el año 323 a.C., y al no haber dejado heredero, el imperio fue dividido entre los 4 famosos generales de su ejército. De los 4 reinos en que fue dividido el imperio de Alejandro, se guarda gran importancia entre relación con la historia de Israel, la dinastía tolemaica en Egipto y la dinastía seleucida, es decir, los toledos gobernaron Judea desde el año 301 al 198 a.C., pero este último año fueron derrotados, quedando así Judea bajo el dominio seleucida hasta el año 143 a.C. Los judíos tuvieron tolerancia sus cultos y prácticas religiosas, pero estas llegaron a su fin en el reino de Antíoco IV. Epífanes, también conocido como el Loco, que reinó en el año 175 a.C. hasta el 164 a.C., este profanó y saqueó el templo de Jerusalén en el año 170 a.C. y el año 164 a.C. ordenó la iniciación de Palestina. Fue el primer monarca pagano que persiguió a los judíos por su fe. Todo esto provocó que iniciara la revuelta de los macabeos, llamada así por Judas Macabeo, que significa martillo, el cual, la ayuda de su padre, sus hermanos y el pueblo judío se levantó contra Antíoco y sus sucesores, aun cuando las guerras tuvieron éxito durante 24 años. La influencia griega continuó en Palestina desde 142 a.C. hasta el 63 a.C. por medio de la dinastía de los Asmeos, nombre que se le deriva a Asmón, un ancestro de los macabeos en el año 63 a.C. Pompeya, un general romano, conquistó el país y puso el último de los macabeos, y fue así como la tierra quedó al control de Roma. Los romanos les devolvieron cierta medida de autoridad, dándoles los títulos de sumo sacerdote y el cargo etnarca que ellos deseaban conseguir. Aún así continuaron las revueltas y los romanos se motivaron a convertir a Herodes I, conocido como Herodes el Grande, en el rey de Judea en el año 40 a.C. Gobernó Palestina desde el año 40 hasta el año 4 a.C. y fue el rey de los judíos cuando Jesús nació. Jesús nació entre el año 6 y el año 4 a.C., bajo dominios de los romanos. Dios acomodó el terreno para cumplir su promesa de enviar al libertador. Este nació en el tiempo establecido para hacer la voluntad de Dios. Muy bien. Regálenme los números de lista, por favor. Somos 13, Espérenme, 15, despacito. 13, 15 15, y 17. solo 3. Sí. Va, muy bien, excelente. Ay, 17. Excelente, vamos, el equipo 2. Equipo 2. No hay nadie del equipo 2. Hola, profe. Hola. Estábamos esperando que dijera. Pase el grupo 2. Pasa el grupo 2. Bueno,
presenten, por favor. Ok, ahorita. Mm, Permítame, solo activo el audio. Listo. Esta es nuestra página Ujú. Muy bien. y el video está en YouTube. Excelente, ahí está ya. ¿Qué significa ser judío? Un día, José, el pequeño de 12 años, preguntó a su padre: Papá, ¿qué es un bar mitzvah? Bueno, es una tradición judía en donde dejas de ser un niño y te conviertes en un hombre de mandamientos, respondió el padre. Pero, ¿por qué debo de hacerlo?, volvió a preguntar el niño. Es porque eres y somos una familia judía. Ah, entiendo. ¿Pero qué es ser judía?, preguntó José. Bueno, el judaísmo es la religión monoteísta más vieja de todas. Todo inicia en 1800 a.C. en el actual Irak, cuando Jehová le encomienda a Abraham la tarea de mudarse a Canaán, tierra prometida. Profe, el audio Está retrasado. sí, va retrasado, se ha desincronizado con el video. Eh, ¿Me deja ponerlo en el de Drive? Sí, sí, póngalo, póngalo. ¿Qué significa ser judío?
Un día, José, el pequeño de 12 años, preguntó a su padre: Papá, ¿qué es un bar mitzvah? Bueno, es una tradición judía en donde dejas de ser un niño y te conviertes en un hombre de mandamientos, respondió el padre. Pero, ¿por qué debo de hacerlo?, volvió a preguntar el niño. Es porque eres y somos una familia judía. Ah, entiendo. ¿Pero qué es ser judía?, preguntó José. Bueno, el judaísmo es la religión monoteísta más vieja de todas. Todo inicia en 1800 a.C. en el actual Irak, cuando Jehová le encomienda a Abraham la tarea de mudarse a Canaán, tierra prometida. Pero Abraham solo alcanza a llegar hasta Herón, ya que muere en el camino con 175 años. Pero su hijo Isaac y nieto Jacob siguen su legado como segundo y tercer patriarcas del judaísmo. Jacob tiene 12 hijos: Simeón, Judá, Isaacar, Zabulón, Diná, Levi, Benjamín, Aser, Neftali, Gad, Dan y Rubén. Y entre los 12 se han dividido el territorio de Canaán, creando de esta manera 12 tribus de Israel. Pero debido al hambre y la pobreza, deciden migrar a Egipto, donde ellos y de sus descendientes fueron torturados y pasaron 400 años siendo esclavizados, hasta la llegada de Moisés, quien hace que, por la orden de Dios, liberen al pueblo israelita, convirtiéndose así en el primer y único profeta judío para los israelitas que regresaron a tierra sagrada, Canaán. Y es de esta manera que nace el judaísmo, respondió el padre. ¡Qué genial historia de origen! Pero, ¿por qué nosotros somos judíos, mamá?, preguntó el hijo a su madre. Nosotros somos judíos ya que compartimos pensamientos y valores que promueven nuestra religión. Y al ser esta la religión que practicamos, nos convierte en judíos. Y además que tanto tu papá como yo tenemos apellidos judíos, es decir, somos descendencia judía, respondió la madre. ¿Qué? ¿Existen apellidos judíos?, preguntó José. Sí, de hecho existe una gran cantidad de estos, como Levi, Cohen, Shalit, Elohosky y demás apellidos. ¿Y si no tienes un apellido, aún así puedes ser judío?
Claro que sí. Si compartes los mismos ideales y creencias, te puedes convertir en judío. Pero hay gente que no está de acuerdo con esto. Y creen que debes de casarte con otro judío para poder practicar esta religión. Pero ese generalmente es el pensamiento de los judíos ortodoxos. Papá, ¿qué son los judíos ortodoxos?, dijo José. Verás, hijo, existen 3 principales corrientes del judaísmo. Los ortodoxos, los conservadores y los reformistas. Los ortodoxos son aquellos que se adhieren rigurosamente a las leyes judías o halajá. Los reformistas defienden la autonomía individual en la interpretación de preceptos religiosos. Y los judíos conservadores buscan conservar las tradiciones, así como un nivel medio entre las otras 2 corrientes. ¡Qué religión tan interesante!, dijo extasiado el niño. ¿Y qué deberé de hacer en mi bar mitzvah? Varias familias viajan hasta Tierra Sagrada para realizar esta celebración. Pero se puede realizar en la sinagoga más cercana. Cuando cumplas 13 años, en el siguiente Shabbat, leerás el Torá en hebreo en la tarima de la sinagoga. También deberás de usar kipá en señal de respeto a Dios. Y así es como te convertirás en un hombre ante la ley judía. Luego, se puede realizar una fiesta aparte, pero solo si tú quieres. ¿Shabbat? ¿Qué es eso? Es el 7º día de la semana del calendario judío. Y es un día en el que no se trabaja ni se sale a la calle. Es un día dedicado a pasar en casa o en la sinagoga realizando ceremonias religiosas. Mami, ¿yo también puedo hacer mi bar mitzvah?, preguntó la hermana. Sí, claro que sí, cuando cumplas 12 años. Será una obligación que debes de hacer de manera voluntaria. Pero los judíos ortodoxos no están de acuerdo de que una mujer lea en lugar santo el Torá en voz alta. Pero hoy en día, muchas mujeres celebran su bar mitzvah. ¿Qué otras tradiciones judías existen?, preguntó la niña con mucha curiosidad. Existen muchas tradiciones, por ejemplo, mi favorita es el Hanukkah.
Consiste en que durante 8 días se va encendiendo cada una de las velas del menora. En el 8º día, en la noche, se enciende la 9ª vela, que sería la que se encuentra en lo más alto. También se come lacates de papa. Son muy deliciosos, celebrando así el milagro de la luz. Y también se acostumbra a darle regalos a los niños, como dinero o moneditas de chocolate, respondió el papá. ¿En serio? ¡Qué cool! Ya quiero que sea Hanukkah, respondió José. Sí, mami, ¿cuál es tu festividad favorita?, dijo la hermana. Mi festividad favorita son las Pascuas. Me gusta reunirme con mi familia los primeros días. Y me encanta comer cordero, frutos secos y tomar charset, que es un tipo de vino judío. Dura 8 días y además es una festividad de compartir y disfrutar con la familia, que es lo que más amo. ¿En el mundo existe más gente judía como nosotros?, preguntó la niña. Claro que sí. En el mundo hay alrededor de 14 millones de personas judías. Pero antes de la Segunda Guerra Mundial eran 16 millones de personas. Y desde el Holocausto jamás se ha podido superar esa cifra. Aunque también influye la tasa de natalidad de Israel, que es de 1.700 anuales. Segunda Guerra Mundial, ¿qué tiene que ver con los judíos?, dijo la niña con una cara de extraño. Para 1933, los nazis ascienden al poder en Alemania. Es cuando los alemanes empiezan a perseguir a los judíos, ya que los consideraban una raza inferior. Los judíos atrapados eran esclavizados y los llevaban a los campos de concentración, donde eran lugares donde los torturaban y maltrataban de maneras inhumanas. Se estima que se crearon alrededor de 25.000 campos de concentración. A las mujeres las ponían a hacer tareas domésticas como lavandería, y a los hombres eran utilizados para tareas maquinarias pesadas. Y todos aquellos que no podían trabajar por razones de salud o edad eran asesinados. Mientras que los judíos que no habían sido atrapados se escondían o migraban. Es hasta 1939 que Estados Unidos busca salvar a los judíos de tanta represión y es donde inicia la Segunda Guerra Mundial. El conflicto termina hasta 1945. Si bien es cierto que varios grupos políticos, ideológicos y étnicos también fueron perseguidos, como los socialistas, homosexuales y comunistas, los más afectados fueron los judíos, teniendo aproximadamente 6 millones de muertes. ¡Qué actos más atroces! Lo siento mucho por todos los fallecidos, dijo José con mucha tristeza. Pero me gusta mucho ser judío, amo y respeto mi religión. Gracias, papá, por enseñarme acerca de mi identidad. Muchas gracias por la atención prestada. Shalom.
Este video está hecho desde el respeto y la empatía, con fines únicamente educativos e informativos. Muy bien, excelente. Me gustó, me mantuvo entretenido. Muchas cosas, ¿verdad? Regáleme los números de lista, por favor. Claro, profe. Somos el número 4, Espérame, 4, Heli. sí, Ujú. 7, 7, Judith. Ujú. sí. Ay, el 2, 2, Albachero. Ujú. el 8, 8, Valeria. Ujú. el 16 16, Daniela. Ujú. y el 22. 22, Fátima Gabriela. Así es. Excelente, muy bien. Excelente. Vamos con el equipo 3. Equipo 3. Hola, profe. Hola, Sebastián. Diego. Voy a presentar pantalla. Bueno, los dejo con el equipo 3. Profe, le doy aquí donde dice compartir sonido. Sí, porque si no, no se va a escuchar. Ok, y le doy aquí. Optimizar también. ¿Ah? Optimizar. Pero sí, así lo puede dejar, solo que si le dio Pero, compartir, sí, sí. o sea, Optimizar no. se ve todo lo que eso. Ahorita estoy viendo la página web. Creo Ok, que es esa, Identidades Culturales, Grupo 3, Proyecto STEAM. Ujú, pues nos vamos aquí a sociales. Es que ujú. esa página está muy bien optimizada. Excelente. Entonces, aquí está el video. También se puede observar de manera aquí. Y acá está una pequeña descripción. Entonces, acá está el video. Va, veamos. Pero, profe, una pregunta para. ¿Después me tengo que desmutear o no? ¿El qué? No, no, usted cierra su micrófono y el video comparte el audio. Acá está ya, voy. Perdón. Si usted Perdón, cierra su perdón. micrófono, no hay problema. Ya se escucha. Sí, ahorita sí ya se escucha. Oye, ha quedado un buen día. Sí, me la he pasado genial observando las obras de arte en este museo, ya que tiene mucha variedad artística. Me gusta esta pintura llamada Joven y Pretendientes de Mashhad. Sí, está muy bonita, pero quisiera una explicación acerca de qué es el Islam, sus características y sus orígenes. Sí, yo tampoco sé qué es el Islam y es algo que deberíamos saber, ya que es de una gran importancia conocer muchas culturas. Buenos días, mi nombre es Hakim y es un gusto conocerlos. Yo voy a explicar qué es el Islam. El Islam es una religión abrahámica monoteísta basada en el Corán, el cual establece como premisa fundamental para sus creyentes que no hay más Dios que Alá y Mahoma, el cual es su profeta. Creen que Mahoma es el último de los profetas enviados por Dios y sello de la profecía. El libro sagrado del Islam es el Corán, que según los musulmanes fue dictado por Alá a Mahoma a través del arcángel Gabriel. El Islam es una religión abrahámica monoteísta que adora exclusivamente a Alá. Es la segunda religión más grande del mundo, tras el cristianismo, y a la que tiene mayor crecimiento en términos de seguidores, quienes se estiman alcanzan 1.600 millones o el 21% de la población mundial, a los que se les conoce y se les llama como musulmanes. Los musulmanes son la mayoría de la población en 50 países. El Islam se inició con la predicación de Mahoma en el año 622 después de Cristo.
en la Meca, en la actual Arabia Saudita. Bajo el liderazgo de Mahoma y sus sucesores, el Islam se extendió rápidamente. Existe discrepancia entre los musulmanes y los no musulmanes de si se extendió por imposición religioso-militar o por convención de los pueblos al Islam. Buenas tardes, soy Karim y es un gusto atenderle este día. ¿Tienen alguna otra duda sobre el Islam? Wow, me ha encantado el Islam, pero me pregunto cuál es su origen. Les contaré sobre el origen del Islam. El fundador del Islam es Mahoma, que nació en la ciudad de la Meca en el año 570. De adolescente se dedicó al trabajo de caravanero hasta cumplir sus 40 años, donde fue a una cueva donde se le apareció Jibir, que es un ángel, y le dijo que él iba a ser el nuevo profeta de la nueva religión. Entonces comenzó a predicar el Islam en la Meca, pero en esos momentos en la Meca eran politeístas, creían en muchos dioses, entonces se sintieron molestos con la nueva religión y mandaron encarcelar a Mahoma, pero él logró escapar y se fue a la ciudad de Medina, y ese exilio es el inicio de la cronología musulmana. Oh, nosotros teníamos muchas dudas acerca del Islam. Viniendo al museo no teníamos idea de qué era. Y ahora nos estamos enterando de qué es. Y la verdad, nos está interesando mucho el tema. Sentimos que es de mucha importancia conocer las religiones alrededor del mundo. Y es algo que la mayoría de gente no tiene en cuenta. Sí, estoy de acuerdo con lo dicho anteriormente y es muy bueno conocer a diferentes personas alrededor del planeta y conocer muchas culturas. Hola, soy Adila. Hola Adila, estábamos hablando acerca de lo importante que es conocer muchas culturas alrededor del planeta. Sí, es muy importante conocer muchas culturas. ¿Quieren saber más del Islam? Sí, quisiera saber las características y sus símbolos. No hay problema. Entre algunas de nuestras características están: somos una religión monoteísta, significa que rendimos culto exclusivamente a Alá. Nuestro libro sagrado es el Corán, que significa recitación, ya que para nosotros los musulmanes es la palabra dictada por Dios hacia el profeta Mahoma. Practicamos el ayuno, el cual lo llamamos Ramadán, el cual es el 9º mes del calendario islámico y uno de los 5 pilares del Islam. Este se considera uno de los meses más sagrados. Es un mes donde practicamos la oración, reflexión y ayuno, en el cual ayunamos desde la salida del sol hasta el ocaso. Nuestros símbolos son: el Corán es nuestro símbolo más importante y representativo de nuestra cultura, ya que es un texto sagrado escrito por nuestro profeta Mahoma. La mezquita es un lugar de culto. La primera mezquita fue la Kaaba, construida en la Meca. Este es un lugar sagrado de oración y de peregrinación. Es la casa de Dios, donde lo divino toca lo terrenal. Hacia ella se orientan los musulmanes de todo el mundo para rezar. La estrella y la media luna es el signo de soberanía y la estrella es el símbolo de divinidad. Estos se adoptaron en el siglo XIV. ¿Hay alguna duda? Sí, ¿puedes mencionar algunas obras de arte islámicas? Nuestras obras de arte más destacadas son
Mezquita de Córdoba es un monumento fundamental de todo el occidente islámico y que se ha convertido en uno de los más asombrosos del mundo, siendo un reflejo artístico del poder de uno de los estados políticos más importantes de Occidente en los siglos IX y X. Medina Azahara fue levantada por orden del califa cordobés Abderramán III en el siglo X para ser la capital del califato, residencia real y sede del gobierno con el fin de reflejar el esplendor, el poder y el lujo de los grandes califas cordobeses. Mezquita de Bit al-Mardum fue construida en el año 999, en el periodo califal, convertida posteriormente en la ermita cristiana del Cristo de la Luz. Es otro importantísimo monumento del arte islámico en España. En nuestros días se conserva la sala de oración con un cuadro de 9 tramos con 4 columnas visigóticas, sobre la que se levanta una estructura vertical de 3 pisos. ¡Wow! Me ha parecido genial conocer mucho acerca del Islam. Me ha parecido muy interesante su significado, sus orígenes, sus características, creencias y símbolos. Es muy interesante conocer culturas de otros lugares y es muy importante respetarlas. Gracias a ustedes por asistir a este museo e interesarse en el Islam. Sí, gracias a ustedes por conocer más del Islam. Gracias a ustedes por explicarnos qué es en Islam. Muy bien, no sé si le puede poner pausa para eso. Gracias. 5 dice. Muy bien. Luego está el 10. Espérame, el 10, Luis. Ajá. Luego el 19. Alisa Odette. Luego el 24, José Sebastián. Y luego el 27, Diego. Bueno, excelente. Muchas gracias. Vamos al equipo 4. Hola, profe. Hola, Mónica. Profe, le comparto cómo se ve nuestra página web, pero el video se lo puedo poner como de otra, o sea, que no sea YouTube para que no se trabe y así. Sí, sí, sí. Sí, sí, no hay Bueno, problema. bueno, esta es nuestra página web y aquí está el apartado de sociales. Muy bien. Y acá, como podemos ver, está el apartado donde te lleva el enlace del video. Ujú. Bueno, le voy a Bueno, presentar el video. no se le olvide ponerle el cuadrito de compartir audio para que podamos escuchar. Voy. Bueno, me dice si no se escucha, lo arreglo, pero, ajá. Dele play, vamos a ver. Hola, nosotros somos el grupo 4 de noveno A Ahí se y escucha, ahí está bien. Sí, se escucha. hoy les hablaremos acerca del hinduismo. Hace mucho tiempo, en una región de la India llamada Bhopal, gobernaba el gran Raja Amanipam. Era muy sabio y respetado por todos. Había logrado grandes cosas para sus súbditos. Todos tenían tierras y no pasaban hambre. El orden y la justicia guiaban la vida diaria de todos. Manipam también dedicaba buena parte de su tiempo a estudiar y a dedicar a su hijo. Ramani, quien había heredado grandes cualidades de su padre, era curioso y perspicaz. Dudaba de todo lo que le rodeaba y siempre quería saber más y más. A su padre le encantaba enseñarle cosas y contestar todas sus preguntas. El pequeño al volver de su escuela vio a muchas personas reunidas. No entendía muy bien lo que estaba pasando, así que decidió preguntar a su madre. Padre, de camino a la escuela habían muchas personas reunidas y tenían en medio a un bebé. ¿Qué estaban haciendo?
Oh, pequeño, nuestra cultura tiene muchos rituales. Tú fuiste partícipe de uno. Ya siéntate, contaré de ellos. Uno de los principales ritos del hinduismo es el nacimiento. Poco tiempo después del nacimiento, se lava al niño hindú y se le escribe en la lengua la palabra Om, con una pluma de oro mojada en miel. Posteriormente, en una ceremonia llamada Nakarana, se le pone nombre al bebé. Por consiguiente, se le hace la carta astral, que es un mapa que muestra la posición de los planetas y estrellas en el momento de su nacimiento. La mayoría de edad es otro rito hindú, en la que varones entre los 8 y 12 años, que ya es considerada edad suficiente para aprender más sobre su religión, participan en la ceremonia del Upanayana. Un sacerdote bendice un largo cordón de algodón blanco, que pasa por el hombro izquierdo y bajo el brazo derecho del niño. El cordón tiene 3 hebras, que recuerdan su deuda ante Dios, sus antepasados y su maestro espiritual. También representa a los dioses Brahma, Vishnu y Shiva. El niño lleva el cordón sagrado toda su vida. El matrimonio, generalmente los padres, suelen acordar esta unión de sus hijos. La ceremonia de la boda llega a durar 12 días y puede celebrarse en cualquier lugar. Los novios realizan los mismos rituales guiados por un sacerdote. Se hacen una promesa de lealtad mutua y de compartir sus posesiones ante un fuego sagrado que representa la divinidad. El sari rojo de la novia se ata al traje del novio para simbolizar su unión. Luego la pareja camina en torno al fuego entonando himnos y oraciones. La muerte. Según los hindúes, cuando una persona muere, reencarna de otra forma. Se cree que morir cerca del río Ganges puede evitar muchas reencarnaciones y por tanto acercar a la persona a su liberación. Si una persona no puede llegar al río Ganges para morir, se le suele dar agua de ese río. El cadáver del difunto se coloca en un montón de leña o pira funeraria y el hijo mayor enciende el fuego. 3 días después se recogen las cenizas y se echan a un río, y si es posible, al Ganges. Oh, ahora entiendo. Gracias, papá. El padre contestó, de nada, hijo mío. Días después, una tarde de verano, le indicó a su hijo que esperara unos pocos días, pasados los cuales resolvería la pregunta. Así pues, pasaron unos días y el padre Ramani le llevó a una zona cercana al palacio. Allí había un enorme elefante y 4 personas, que según observó eran ciegos. Nunca jamás había podido ver un elefante, ni siquiera habían estado cerca de uno. El Raja invitó a 4 ciegos a acercarse al elefante de uno en uno, para tocarlo por primera vez en sus vidas. El primero era un joven de pequeña estatura que, tanteando con su vara de bambú, llegó hasta situarse bajo la panza del elefante y tocó una de las patas del animal, que se encontraba de pie. Tras unos minutos se dio por satisfecho y dejó paso al siguiente, un joven alto y delgado que pudo palpar el lomo, la espina dorsal y la enorme cabeza del elefante. Tras él se acercó un anciano de pelo largo, el cual se acercó a la parte trasera del elefante y pudo tocarla así como la larga cola acabada en una escobilla de pelos. El anciano se quedó convencido de que ya sabía todo lo que necesitaba y, tras hacer una reverencia, se alejó del animal. Sacando así de su bolsillo un dije con forma de Padma, uno de los símbolos que se conoce como loto sagrado. Está asociada con los dioses Vishnu y Brahma. El señor procedió a invocarlos en su mente. En su cara se podía notar toda su concentración del todo el mundo para que sus dioses lo ayudaran. En ese momento el niño preguntó, ¿por qué le pones tanta fe? Es solo un dije. En su momento, el ciego le dio una pequeña sonrisa y le contestó, el Padma me ha brindado mucha suerte a lo largo de mi vida.
es la expansión del alma, como ya debes saber. Todas las cosas que hago las realizo con fe y funcionan. ¿Tú deberías hacer lo mismo, pequeño? Sí, pero ¿por qué crees tanto en un simple dije? No es un simple dije, pequeño. El Padma simboliza fuerza, perseverancia, fortuna y promesa en condiciones adversas. Eso lo convierte en algo muy grande y valioso para mí y mis creencias. Siempre tienes que confiar en ti, pequeño, porque si no lo haces tú, ¿quién lo hará? El pequeño se alejó del ciego y se quedó pensando en sus palabras llenas de sabiduría y lección para su vida. El pequeño ciego afirmó que el elefante era como una gruesa sólida columna recubierta de piel y acabada en duras uñas. El alto replicó diciendo que el elefante era un animal muy ancho y largo, lleno de pelo y imposible de acabar, aunque al final tenía una gran cabeza. Por último, una hermosa mujer se acercó con cautela a la cabeza del elefante y palpó con detenimiento la trompa y los peligrosos colmillos. Tras unos minutos, se retiró con una sonrisa de seguridad, tocándose así la frente que tenía un símbolo, y así el pequeño preguntó: ¿Qué significa eso, padre? El padre contestó: Eso, Ramani, es el tilaka, una marca hindú generalmente pintada en la frente, pero que dependiendo de la ocasión puede ser aplicada en otras partes del cuerpo, como, por ejemplo, ella la tiene en la frente, pero también se puede hacer en el cuello o manos. Un tilaka puede ser usado diariamente o solo para ritos ocasionales, siempre dependiendo de las costumbres hindúes que se sigan. Para pintarlo, se utilizan pigmentos hechos con polvo y algún tipo de pasta. Existen muchas variantes de tilaka, pero entre ellas destacan dos: el tripundra y el urdhvapundra. Los dos consisten en 3 líneas que son horizontales, en el caso del tripundra, y verticales en el caso del urdhvapundra. Ramani no entendía cómo aquello podía ayudar a solucionar su duda acerca de la verdad. Entonces, Amanipan le pidió a cada uno de ellos que explicara cómo era un elefante. Ante estas afirmaciones, el anciano se burló argumentando que el elefante era un ser vasto y esférico, compuesto por 2 mitades y con una nariz fina acabada en pelos que seguramente le ayudaban a olfatear. La mujer finalizó diciendo que se equivocaban los tres, ya que el elefante era un animal similar a la serpiente, largo, delgado, con 2 orificios a modo de nariz y unos grandes cuernos que sin duda le ayudaban a cazar presas. Así, los 4 ciegos estuvieron hablando y discutiendo hasta que la noche llegó sin que se hubieran puesto de acuerdo sobre la verdadera naturaleza del elefante. Ramani, algo exasperado, dijo a su padre que lo único que había podido sacar en claro era que ninguno de los ciegos sabía en realidad lo que era un elefante, que ninguno había alcanzado a saber la verdad. Sin embargo, su padre le respondió: Tienes razón, ninguno sabe la verdad. Y, sin embargo, los 4 la conocen, pues, ¿acaso el elefante no tiene patas como columnas, un cuerpo inabarcable, una larga cola peluda y una trompa y unos colmillos? ¿Cuál de los ciegos ha dado con la verdad? Ninguno y todos. Y por eso seguirán y seguirán discutiendo hasta que nos envuelvan las estrellas. La verdad es un valor vinculado a la honestidad, que implica la actitud de mantener en todo momento la veracidad de las palabras y acciones, es decir, ser sincero, siempre decir la verdad. Como podemos ver en este cuento, todos los ciegos tenían verdades diferentes, pero sin duda todos estaban en lo correcto. Nunca mintieron, siempre dijeron lo que ellos pensaban que era. Gracias. ¿Me regalan los números? Sí, profe, somos número 6. Ay, espérame, número 6, Ariana. Sí. Número 9. Diego. Sí. Yo, número 12. 12, Mónica. Número 20.
20, Carla Guadalupe. Y número 25. Cristian, muy bien. Excelente, muy bien. Vamos al equipo 5. Hola, profe, buenos días. Hola, buenos días, Guillermo. ¿Cómo se llama? Haremos lo mismo así también. Ahorita le mostraré yo la página, cómo la tenemos ambientada, y de ahí mi Ajá. compañera Lucía les compartirá el video, ¿le parece? Excelente, muy bien. Va, ahorita le Bueno. comparto pantalla, permítame. Ahorita se ve, sí. Está cargando. Ahí está ya. Muy Va, bien. Sí, va, identidades aquí culturales. tenemos, ajá, Ajá. aquí todos los apartados, ¿va? De Sí, todas las sí. materias, de todas las... Va, nos dirigimos a sociales. Y aquí nos metemos al vínculo directo. Ah, Y ahí estaría, ¿cómo se llama? El el, nombre del proyecto, una imagen de título y estaría el video, ¿verdad? el Que estaría en video. YouTube, pero como Ajá. para que sea de mejor calidad, se lo mostraremos en Drive. Excelente, Así muy estaría, pues. bien. Muy bien, sí, está bueno. Está bonito. Estamos. Gracias, pues. Ahorita le presentaré a mi compañera. Bueno. Yo creo que tiene que activarle el cuadrito donde dice compartir audio para que podamos escucharlo todos. Tiempo muy atrás, en un lejano pueblo de la India. Ahí está bien, ahí se escucha ya. Tiempo muy atrás. En un lejano pueblo de la India. Está bien, muchachos. Les haré saber sobre cómo mis antepasados me decían que llegaban a una isla. Como que se oye un poco así, que se traba. Profe, creo que tuvo problemas mi compañera, le voy a compartir yo. ¿Está bien? Excelente, excelente, muy bien, no hay Va, problema. ahorita voy, ahorita. ¿Se ve? Está cargando mi pantalla, profe. Ahorita ya se ve el micrófono. Vaya, permítame. Me confirma si se escucha, por Vaya, favor. sí, sí, dele play. ¿Se escucha? No escucho nada ahorita.
Vaya, permítame. Creo que tiene que, cuando le da la opción compartir pantalla, abajo. Ahorita, aquí lo Ajá, tengo, aquí lo tengo. ajá. Ahí le Va, ahorita. aparece. Va. Va, ahora. Mm, En la cual sí, ya se los escucha. nietos de la abuelita habían interesado en conocer más sobre su religión y sus orígenes, ya que ellos miraron que todas las personas que habitaban en su pueblo practicaban todos la misma religión y a ellos les interesó eso, que por qué de la religión y por qué todos seguían el mismo camino. Está bien, muchachos, les haré saber sobre cómo mis antepasados me decían que llegaban a una iluminación con esa religión que aún en día se sigue practicando con mucho interés. Primero, les contaré, como todo en la vida tiene un origen, el budismo tiene el suyo. Primeramente, sobre nuestras creencias, que mi querido tío Edgardo me contó hace mucho tiempo. Pues a nuestro grupo nos tocó la religión budista y yo específicamente les hablaré sobre las creencias del budismo. Pero antes de comenzar les quiero hablar así un tema en general acerca de a qué nos referimos cuando hablamos de la religión budista. Pues cuando nos hacemos referencia o hablamos del budismo, se está hablando que es una de las prácticas ideológicas más importantes del mundo. Para definir o referirse al budismo se utilizan muchos conceptos. Se dice que es una religión filosófica de visión particular del mundo, práctica, pero sin embargo, si tomamos de referencia los indicios del budismo, hace aproximadamente 500 años antes de Cristo, podemos decir que el budismo es un todo, es totalmente un todo, ya que abarca lo racional y lo trascendental de lo que es la vida. Desde su surgimiento original en la India, esta práctica se ha transmitido en una gran cantidad de países de todas partes del mundo. Su relevancia a nivel global es tal que en muchas de las sociedades que no están relacionadas a la religión budista han tomado algunos conceptos de sus tradiciones. Hasta un punto interesante a destacar es que el budismo es una de las prácticas no teísta, lo que significa que no se adopta la imagen de un Dios absoluto, sino que la adoración se refleja a través de las diferencias de las diferentes deidades. El primer y máximo impulsor de esta práctica religiosa fue Siddhartha Gautama, quien es el considerado como el padre del budismo. Bueno, como anteriormente les había hablado que les hablaría específicamente de las creencias del budismo, pues la primera de ellas es que las personas que practican en el budismo creen que deberían centrarse en el vivir el presente y tener una buena vida, en lugar de preocuparse demasiado acerca de la vida en el más allá. Los budistas ven que la muerte como una parte natural de la vida que deben aceptar. Número 2. La reencarnación. Algunos sectas budistas, especialmente en la India, creen en la reencarnación como los budistas creen en la vida del sufrimiento. Tratan de escapar de la reencarnación que mantiene a la gente en un ciclo. Las personas que pertenecen en los ciclos porque no pueden ver la verdadera naturaleza de la vida y se centran en deseos y pasiones no permanentes como la lujuria, los deseos, la codicia, el odio y la ira. Número 3. El sexo. No debe seguir una sexualidad errónea. Esto quiere decir que la práctica sexual no debe causar dolor ni sufrimiento. Si lo hace, el gozo no es completo. Número 4. El amor y el matrimonio. El budismo da mucha importancia al encuentro predestinado, la conexión de las personas a través de los lazos que escapan a la idea del tiempo, espacio y voluntad. Por esto mismo, el matrimonio es el mejor ejemplo de este encuentro predestinado, una religión que ha estado de siempre ligada desde hace muchos años que ambos se consideran e incluso de que vinieran a este mundo. Número 5. El divorcio. Se posee una postura muy negativa, ya que en la separación se está negando la fuerza del destino y a la vez se rompe el lazo concertado por Buda. No obstante, en el caso de que la ruptura conyugal sea inevitable, se muestra un cierto grado de tolerancia. Número 6. La homosexualidad. El Dalai Lama, la reencarnación de Buda, ya reclamó en el año de 1997 idénticos derechos para todas las personas, independientemente de su orientación sexual. Número 7. El karma. La palabra karma, su significado
consiste en un tipo de fuerza que trasciende. Este tipo de energía es infinita e invencible y es consecuencia directa de las acciones del ser humano. El karma se rige por 12 leyes. Cada una de ellas permite comprender el sentido espiritual de la existencia. Ya que en el budismo no existe un Dios controlador, las personas tienen libre albedrío para aplicarlas o no. Estas eran algunas de las más importantes creencias de esta religión que se practica desde muchísimos años, y ahorita les resumiré sobre la base de las creencias de esa religión. Pues el budismo no reconoce a ningún dios o deidad suprema, como anteriormente habíamos dicho, sino que se centra en alcanzar la iluminación espiritual, es decir, el estado de nirvana a través del cual accede al ser humano a la paz y a la sabiduría infinitas. El camino hacia la iluminación debe fraguarse por mano propia, a través de la meditación, la sabiduría y la moral, evitando así el egoísmo, la autoindulgencia, al mismo tiempo que el sufrimiento y el sacrificio, pero sobre todo evadiendo el deseo. Las almas se encuentran inmersas en un ciclo eterno de muerte y reencarnación, entendido como una rueda eterna que gira sin cesar y de la cual solo pueden escapar a través de una iluminación espiritual. Bueno, pues eso era mi parte sobre los aportes de la creencia de la religión budista. Esas son algunas de las muchas creencias que recuerdo que mi querido tío Edgardo me contó. Fueron muy interesantes, ya que él me cuidaba cuando mis padres salían a trabajar. Eran esos tiempos atrás. Bueno, les seguiré contando para que se enriquezcan de conocimientos sobre sus orígenes. Continuemos con cuáles son nuestros libros sagrados. Me recuerdo que mi tía Elena me contó de ellos cuando tenía 12 años. Libros sagrados. El budismo nunca tuvo un libro sagrado, pero existe una recolección de sermones, sentencias y enseñanzas del Buda que se conoce como los 3 cestos de la sabiduría, o el Tripitaka. El primer cesto es el Vinaya Pitaka, o cesto de disciplina. Estos escritos conciernen al Sangha. Habla de las reglas de disciplina del Buda para los monjes y las monjas. Además, informa sobre la fundación y la historia de los primeros monasterios. El segundo cesto es el Sutta Pitaka, o cesto de los discursos. Este cesto contiene los suttas, o sermones, y también historia del Buda y sus primeros discípulos. En estos, Buda define su doctrina y las prácticas necesarias para alcanzar el nirvana. El tercer cesto es el Abhidhamma Pitaka, o cesto de la razón. Contiene comentarios filosóficos sobre lo que son las enseñanzas del budismo. Mi amada tía, tanto que la quise. Ella me contó sobre todos estos libros que son muy largos, pero que vale la pena conocer sobre ellos. El origen de nuestra religión es muy extenso, pero es importante saber sobre ello. Bueno, continuemos conociendo más sobre nosotros. Me estoy recordando de lo que me mencionó mi amado abuelito. Él me contó sobre nuestros símbolos. Símbolos del budismo. La rueda del Dharma Chakra es un símbolo muy importante en esta religión, ya que la estructura de cada una de sus partes hace referencia a cualidades que contiene la religión. También el aro es una metáfora de cómo divulgaba sus enseñanzas Buda. Incluso el símbolo se encuentra en la bandera del Congreso Nacional Indio. 2 peces dorados. Este símbolo muestra una pareja de peces dorados juntos. En la religión budista representan las fosas nasales, parte importante de la meditación, ya que ahí entra el aliento de vida y es una forma de purificación. También los peces simbolizan los efectos que dejan las enseñanzas de Buda: alegría, libertad, calma, coraje y fuerza ante las adversidades difíciles, ya que los peces nadan libremente y tranquilamente en aguas violentas. La flor de loto simboliza la capacidad de sobrellevar el sufrimiento, provocando una evolución y renovación espiritual, ya que la flor florece del fango. Sus pétalos blancos representan esa falta de deseos y sentimientos negativos, dando una pureza espiritual que lleva a la paz. Nudo infinito demuestra la sabiduría sin límites que había alcanzado Buda. También representa
el ciclo repetitivo del karma, ya que toda acción ejecutada tendrá una consecuencia y el efecto de ella siempre regresará a nosotros. También que en todo existe una conexión, por eso la estructura del nudo no tiene inicio ni final. Símbolo de la sombrilla. Simboliza la protección que deja las enseñanzas de Buda ante la influencia de entrar en sufrimiento y la turbación de paz que puede haber en el alma. El jarrón precioso representa un tesoro que reúne todas las cosas buenas que se pueden obtener de las enseñanzas de Buda y que dan una riqueza espiritual. Ojos de Buda representan la sabiduría omnisciente de Buda. Entre los ojos hay un punto que representa un tercer ojo que simboliza el despertar espiritual y una iluminación en las ideas para ver más allá de lo que se comprende. Se utiliza como amuleto para atraer más sabiduría y sensatez. Pisada de Buda. Es una de las primeras representaciones físicas de Buda durante el tiempo que el budismo no poseía representaciones de este tipo. Las huellas tienen una peculiar característica, y es que en el centro tienen una pequeña rueda del Dharma. Representan el camino espiritual guiado por Buda. Un sobrino de la abuelita también se encontraba en la sala donde la abuelita les estaba contando a los pequeños sobre su religión. El sobrino quiso contar más aspectos que él le habían dado a conocer sus antepasados sobre la religión y que la abuelita aún no tenía conocimiento sobre ellos. Y ella se intrigó por saber qué es lo que el sobrino conocía más y que ella no conocía. Y el sobrino continuó diciendo: Bueno, muchachos, dejemos descansar un rato a la abuelita. Yo también les haré más conocedores sobre la religión que mis maestros me dieron a conocer cuando iba al instituto. Bueno, comencemos con lo que me hizo saber mi maestra, Yeneida. Bueno, hoy les hablaré en cuanto se expandió la religión budista. El budismo se expandió por Asia a través de las redes y rutas terrestres y marítimas entre India y el sureste asiático, Asia Central y China. Los monjes anónimos extranjeros que viajaban entre la India y China a través de las rutas de la seda fueron responsables de la transmisión del budismo a los subélites. El budismo se originó en la India entre los siglos 6 y 4 a.C., desde que se expandió a gran parte del este de Asia y declinó su práctica en el país de origen durante la Edad Media. Sin embargo, para los locales esto no es nada fuera de lo común. El budismo lleva más de 2000 años presente en la región. La historia de esta religión comenzó el 523 a.C., cuando el príncipe Siddhartha Gautama alcanzó a la iluminación tras pasar meditando en solitario al norte de la India. El Buda envió a sus discípulos a difundir la enseñanza sobre toda la India. También inició una orden de monjas y instó a sus discípulos a enseñar en los dialectos locales. Gracias. Muy ingenioso lo que mi maestra Yeneida me contó cuando iba a secundaria. Es más, sé otros conocimientos muy interesantes que me ha dado a entender sobre cómo se organiza la religión. Me lo dio a conocer mi amiga Daniela y dijo: Organización del budismo. No existe ninguna organización jerárquica, ya que su fundamento autoridad religiosa no está basada en algún líder, sino en el texto sagrado o Tipitaka, que significa 3 cestos. También se le conoce como Canon Pali, que fue escrito durante el siglo I a.C. y en él está la doctrina del budismo Theravada. A su vez, este Canon Pali está conformada por 3 libros. Vinaya Pitaka contiene las 200 reglas de la disciplina del código monástico Theravada. Sutta Pitaka. En este libro se recogen los discursos del Buda Siddhartha Gautama y también el de sus discípulos. Abhidhamma Pitaka. Aquí se encuentra la combinación de la ética, filosofía y psicología. También contiene los principios doctrinales de los 2 libros anteriores que son útiles para profundizar el estudio sobre la mente, la naturaleza y todo lo creado. La comunidad monástica se organiza históricamente por líneas de transmisión en el tiempo, y en algunas escuelas las cadenas de relaciones entre maestros y discípulos son centrales. Los laicos tienen distinto papel dependiendo de las grandes ramas. Esta organización religiosa descentralizada
ha permitido una enorme flexibilidad de puntos de vista, variaciones y enfoques. Los variantes del budismo se dieron por divisiones en el tiempo de puntos de discusión doctrinales, como a su vez por distintos contextos sociales y geográficos, como un árbol ramificado. Esos fueron muchos conocimientos que nos dieron nuestros antepasados, como nos contó nuestra abuelita, que nos enriquecerán y emplearán el conocimiento hasta el más allá. Sí, muchachos, de todo lo que les hablamos ahorita les servirá para siempre. Nunca lo olviden, porque la sabiduría da muchos frutos. Bueno, es hora de comer. Vayan a lavarse las manos. Hola, hola. Muy bien. Regálenme los números, por favor. Bueno, sería el 1. El 1, muy bien. El 3. El 3, Lipsy. El 11. El 11, Daniela. 14. Luis. 21. 21, espérame, 21, Carlos. Y 26. Y 26. Bien, el equipo 6, que es el último que está lo vamos a realizar en la otra sesión, debido a que ya nos pasamos un minuto para las otras clases, ¿verdad? Gracias a todos, pues ya la mayoría, solo me quedaría el grupo 6, todos tienen su nota, ¿verdad? Muy excelente los videos, todos tienen 10 ahí, solo me hace falta revisar ahí las cositas que están en el drive. Así que pues los dejo, cuídense y nos vemos en la otra clase. Adiós a todos.